Cuando Cristo vino a este mundo, sabemos de que Él tuvo su ministerio aquí en la tierra. Caminó entre los hombres, dio un ejemplo, dio testimonio del Padre, hizo todo lo que el Padre le había pedido. Y como regalo del amor del Padre hacia el mundo, Él fue entregado por nosotros. El Padre nos lo dio como un regalo por su grande amor. Fue enviado para morir por nosotros. Sabemos que Él murió en el tiempo señalado, en la fiesta de la Pascua, y cumplió la segunda fiesta, o la tercera fiesta, que era la de los primeros frutos, la de las gavillas, que representaba la resurrección de Cristo. Y esas fiestas se llevaban en la fiesta de los panes sin levadura, que era una referencia a que el pueblo tenía que dejar el pecado, tenía que dejar la esclavitud de Babilonia, de Egipto, y poder declarar su libertad en su Salvador. Y de la misma forma se presentó como para darnos también la libertad a cada uno de nosotros a través de su resurrección, para que nosotros pudiésemos ser partícipes de su gloria y de el reino de los cielos y el reino de Dios y de todas las bendiciones que Él declaró. Ahora, en ese transcurso, después había un tiempo en el cual los iba a llevar a un día especial, que era otra fiesta, que pasaban 49 días después de que se meneaba la gavilla, y el 50 día era el día del Pentecostés. En el día del Pentecostés era cuando fue derramado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene como propósito ser derramado para poder poner el carácter de nuestro Dios en nuestras mentes, en nuestras vidas, para que nosotros podamos estar capacitados para llevar el Evangelio a todo el mundo. Todos nosotros tenemos una parte en el Evangelio de ir y hacer discípulos. No solamente basta con predicar, sino que hay que hacer discípulos. Ahora, en el tiempo del fin señala que va a haber un acontecimiento, así como en el día del Pentecostés, donde se va a derramar completamente el Espíritu Santo sobre los hijos de Dios, sobre los 144,000, y entonces ese grupo va a ir a predicar el Evangelio con poder, como último mensaje de amonestación al mundo, para que ellos se conviertan y vengan a la salvación que el cielo está ofreciendo. En el día del Pentecostés se inició a predicar el reino de los cielos, o se continuó predicando el reino de los cielos, ahora a través de los discípulos, porque vino Cristo y lo inició. Los discípulos obtuvieron el poder y empezaban a predicar el reino de los cielos. Y en el tiempo del fin vamos a seguir predicando el reino de los cielos. Vamos al libro de Hechos, capítulo 28. Hechos, capítulo 28, y vamos a leer el versículo 30 y 31. Noten que cuando Pablo también recibió el mandato de ir a predicar a los gentiles, dice: y Pablo permanecía 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Es interesante que Pablo estaba en una casa, pero él no salió fuera de la casa a predicar. ¿Lo notaron? Es interesante, porque dice que estaba en la casa y venían a la casa de él, y él les predicaba el reino de Dios, enseñándoles acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Esto me recuerda a lo que la palabra de Dios dice, que Dios es el que trae a su casa a todos aquellos que van a ser ¿qué? Salvos. A veces nos preocupamos en que nosotros tenemos que traer a la gente. No, la gente viene a la casa porque son llamados por Dios y vienen
a aprender de Jesucristo, del Mesías, sin impedimento alguno. Esto contrasta mucho a la ideología del cristianismo de hoy día. Por eso el Señor declara: yo traigo a todos los que van a ser ¿qué? Salvos a mi casa, al lugar donde tienen que ir. Y la responsabilidad de cada uno de nosotros en este momento en que aún tenemos tiempo para predicar, no solamente es de predicar el evangelio, sino es de ¿qué? De cumplir el mandato que el Señor nos da de hacer discípulos. ¿Cómo nosotros hacemos discípulos? ¿Cómo hacemos discípulos? ¿Cómo podemos llevar a una persona a ser discípulo? Primeramente, nosotros tenemos que vivir conforme a un escrito está. ¿Por qué? Porque nosotros le vamos a enseñar a través de nuestro testimonio y a través de la palabra de Dios las cosas que Cristo, el Mesías, les enseñó a sus discípulos, y los discípulos traspasaron esas enseñanzas, esa palabra de Dios que era con poder, y ellos vinieron a ser discípulos de Cristo, reflejando el carácter de Cristo a través de sus vidas. Por eso es importante que nosotros, la casa que nosotros somos, porque dice la palabra de Dios que nosotros somos ¿qué? Templos, casa de Dios. Y dice en Juan 14:23, dice que cuando nosotros seguimos la palabra de Dios, dice que el Padre y el Hijo vienen a hacer morada en nuestra casa, o que es la casa misma de Dios, porque nosotros pertenecemos a Dios. Entonces, habrá gente que va a venir a su vida. Noten, va a ir a su vida, especialmente a su vida, queriendo saber el evangelio. Y usted tiene que estar preparado para dar un testimonio de su fe. Por eso la palabra de Dios dice que todo cristiano tiene que estar listo a dar un testimonio de su fe. Porque recuerden que así como Pablo iba la gente a su casa, poniéndolo en lo espiritual, nosotros somos la casa, el templo del Espíritu Santo, el templo de Cristo, el templo del Padre. Entonces mucha gente va a venir hacia nosotros, no solamente a un lugar donde va a haber 4 paredes, donde va a haber una congregación, sino va a ir específicamente a usted a hacerle las preguntas que reclaman una respuesta, porque ellos están deseosos de saber de Cristo. Ahora, si uno se queda callado, pues no está cumpliendo el mandato del Señor de ir a ser discípulos. No daremos un testimonio al mundo de que Él es nuestro Salvador y que nuestro Redentor. Para que nosotros podamos hacer eso, necesitamos lo que necesitaban los discípulos, que fue el derramamiento del Espíritu Santo, el Espíritu del Hijo de Dios, morando en nuestros corazones para llevarnos y guiarnos a la predicación del Evangelio, a hacer discípulos, enseñándoles todo lo que Él nos ha mandado. Y todo es todo, Antiguo, Nuevo Testamento. Hoy día las iglesias cristianas quieren deshacerse del Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento se entiende con el Nuevo Testamento, con el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento respalda al Nuevo Testamento, porque recuerden que cuando Cristo vino y los discípulos citaban al Antiguo Testamento y agregaban la verdad que ya había sido dicha por los profetas y por Cristo mismo cuando estuvo aquí, agregaban a la verdad de eso algo, no como una luz nueva, sino que era una ampliación de la luz que Dios ya había establecido. Veamos. Ahora, Colosenses 1:13. Y vamos a leer el versículo 13 y 14. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Noten, Cristo vino a predicar el reino de ¿qué? De Dios. Ahora, cuando nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados, se nos dice que ahora somos trasladados ¿hacia dónde?
hacia el reino del Hijo. Y sigue diciendo el 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Usted y yo tenemos que ir al reino del Hijo para recibir perdón y para ser cubiertos por su sangre. Note, Él vino y declaró el reino de Dios, el reino del Padre, pero ahora se nos dice que tenemos que entrar al reino del Hijo. Sí, porque el Hijo nos va a llevar al Padre. Porque el Hijo nos lleva ¿a quién? Al Padre. Exactamente, porque no hay otra salvación sino por el Hijo. O nadie puede ir al Padre sino por el Hijo. Por eso nosotros permitimos que el Hijo ejerza su autoridad en nosotros para que nosotros podamos salir de la oscuridad y entrar ¿a qué? A la luz. Ahora vayamos a Juan capítulo 8, versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Entrar al reino de ¿qué? Del Hijo. ¿Para qué? Para ser verdaderamente libres. Es importante que nosotros conozcamos al Hijo, porque el Hijo es el que nos lleva a la salvación y nos lleva al Padre. El Padre nos lleva al Hijo. Entonces, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Necesitamos entrar en el reino del Hijo. Sabemos que el reino el enemigo tiene también su reino. Que el reino es de ¿qué? De este mundo, que es dominado ¿por qué? Por el pecado. Él tiene dominio sobre el ser humano si nosotros le permitimos que él lo tenga. ¿Por qué? Porque nosotros al aceptar al Hijo de Dios, al Cordero de Dios, y entramos en el reino de Dios, nosotros somos ¿qué? Libertados del reino del diablo, del reino del enemigo. ¿Por qué? Porque el pecado ya no se enseñoreará en nuestras vidas, sino que ahora, lo que dice Gálatas 2:20, ahora lo que vivimos, lo vivimos ¿en qué? En la fe del Hijo de Dios. Usted dejó de vivir, ahora Cristo viene y mora en usted, y ahora usted vive la vida de Cristo en su vida. Romanos 6:7. Y esto es de suma importancia. ¿Por qué? Porque noten que el Hijo desea darnos libertad. Cuando entramos al reino del Hijo, nosotros recibimos una libertad completa. Y noten ahora lo que dice en Romanos 6:7. Porque el que ha muerto ¿a qué? Al pecado, al reino del enemigo, al mundo. Entonces nos dice, ha sido justificado del pecado. ¿Ha sido qué? Perdonado. Ha sido rescatado. Ha sido restaurado. Ahora, Dios es el único que nos puede dar la libertad. El enemigo no tiene ninguna autoridad, porque la autoridad regresó a Cristo. Si nosotros le entregamos nuestra autoridad a Cristo, el enemigo no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. La única autoridad que él tiene es la que nosotros le damos. Por eso, con la muerte de Jesús, deshizo las obras del diablo. Amén. Porque deshizo toda la autoridad de él, la echó por tierra ya. Aunque ellos todavía están siendo engañados por el enemigo, está terminando de hacer el trabajo. Esto es de suma importancia. ¿Por qué? Porque el enemigo no tiene autoridad sobre usted. La única autoridad que él tiene es la que nosotros le brindamos, le damos a él. Es lo que nosotros, si cedemos a sus tentaciones y a las cosas del mundo. Así es. Ahora, muchos cristianos se la pasan hablando de las debilidades. Se la pasan hablando de sus pecados. Se andan pasando hablando de las cosas negativas. El lenguaje que ha sido rescatado y libertado debería de ser un lenguaje todo contrario ¿a qué? A los problemas, las dificultades, a las necesidades. ¿Por qué? Porque Dios dice que nos da una completa ¿qué? Libertad en el Hijo. Ahora, mi testimonio, mi experiencia es parte del testimonio de Cristo. Por eso una de las señales en el tiempo del fin del pueblo de Dios es de que guardarán los mandamientos de Dios y tendrán el testimonio ¿de quién? De Cristo, de Yeshua.
El testimonio de Cristo sabemos de que se nos dice que es el espíritu de profecía, pero la profecía es su palabra. Entonces, cuando usted está teniendo una experiencia con Dios, su testimonio, su cambio, su libertad, su salvación, viene a ser parte del testimonio de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el que hace el querer como el hacer en su vida. Él es el que lo liberta. Él es el que le da la victoria. Él es el que lo va a rescatar de donde usted está. Por eso en Juan 1:16 se nos dice que en Él nosotros recibimos toda su plenitud. Vamos a leerlo. Juan 1:16. Juan 1:16. Note lo que dice. Porque de su plenitud tomamos todos. ¿Notan? Ahora ya no vive uno más ahora vive ¿qué? Uno en Él, y recibimos toda su plenitud. ¿Entendemos lo que significa toda su plenitud? Victoria, fuerza, poder. Y gracia sobre gracia. Ahora miren el 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué es lo que recibimos cuando nosotros entramos al reino de Jesucristo? Recibimos no solamente su plenitud, sino que recibimos su gracia y recibimos, ¿qué más? Su verdad. ¿Y qué es lo que usted y yo tenemos que dar testimonio? De la verdad, de su gracia y de su plenitud. ¿Y cómo nosotros mostramos eso? A través de nuestras vidas. Miren el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted viene a ser coheredero junto con el Hijo del reino de Dios, del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ahora nosotros tenemos libertad. Hoy día la gente enfatiza más su experiencia con Cristo declarando sus problemas. Cuando Cristo, cuando viene, Él nos da de toda su plenitud para que nosotros no nos enfoquemos en los problemas, porque eso es lo que el enemigo quiere. En Joel capítulo 3 versículo 16, en Joel 3:16, porque cuando nosotros nos enfocamos en nuestras debilidades, en los problemas, en las dificultades, el Señor dice, recuerda, yo Jehová rugiré desde Sión y daré su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. En medio de tu problema, recuerda que tu Dios es el que está en control de todo, y Él quiere darte la libertad, darte la plenitud de su Hijo, darte la verdad, la gracia, el poder. Él desea darnos a cada uno de nosotros lo que el cielo desea brindar a cada uno de nosotros. Un último texto, Filipenses 4:8. Noten, ¿recuerda lo que el Hijo nos quería dar? Nos quiere dar su plenitud, nos quiere dar su verdad, nos quiere dar su gracia, nos quiere dar su poder. Ahora fíjense en el versículo 8 de Filipenses capítulo 4. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto ¿qué? Pensad. No podemos centrarnos en nuestros problemas, en nuestras dificultades. Dios desea darnos la libertad, el poder para salir victoriosos. Dios es más grande que tus problemas. Deja de decirle a Dios qué tan grande es tu problema. Él ya los conoce. Y empieza hoy día a decirle a tus problemas qué tan grande es tu Dios. Porque toda la plenitud del Hijo, su gracia, su verdad, su poder, se nos ha brindado a cada uno de nosotros para que nosotros podamos tener victoria y ser libertados completamente en el reino del Hijo para salvación, para redención y también para testificación de lo que Él está haciendo en nuestra vida, para que otros puedan mirar en nosotros que nosotros no pertenecemos a este reino del mundo o al enemigo, sino que pertenecemos ¿a quién?
al reino del Hijo, al reino de Dios, y que muy pronto viene para buscarnos. Dios nos ayude a que nosotros podamos tener esto en mente, de que Dios es más poderoso que tu problema, que tu necesidad. Empecemos a confiar y vivamos en Cristo Jesús. Vivamos en nuestro Mesías y en nuestro Salvador.